¿Veremos a Superman en la nueva temporada de Peacemaker? El fin de semana pasado, del 24 al 27 de julio, se celebró la Comic Con en San Diego. En el lugar, nos fueron mostrando anuncios de todo lo que se viene para series y películas. Entre los anuncios destacados y del que hablaremos hoy es el nuevo avance de Peacemaker. La presentación del tráiler tuvo lugar en el ya conocido panel Hall A, donde asistieron James Gunn y John Cena con su característico traje, junto a una parte del elenco, incluyendo integrantes nuevos. Ahí les estuvieron haciendo preguntas tanto al director como a los actores sobre la segunda temporada de Peacemaker, la cual anunciaron que el primer capítulo se empezará a transmitir a partir del 21 de agosto y contará con 8 episodios que irán saliendo semana a semana. Pero antes que nada, hablemos un poco de cómo quedaron los personajes al finalizar la primera temporada, empezando por Adebayo. Al haber salido del hospital, se dirige a una rueda de prensa que estaba siendo transmitida por cámaras de televisión. Admite que el diario de Peacemaker era falso, además revela al mundo los planes que tenían y el equipo que estaban formando. Estas palabras llegan a Amanda Waller, quien estaba viendo en televisión cómo su hija la expone y revela la misión que les había otorgado, lo cual por obvias razones parece no haberle gustado. Ya veremos si esto es mencionado al principio de la segunda temporada. Después, Ad simplemente regresa a su hogar con su pareja. Adrian Chase, alias El Vigilante. Después de las lesiones recibidas tras la batalla final, fue hospitalizado para atenderse y al ver que su identidad sigue siendo secreta, puesto que Adebayo no revela quién es, termina por escapar del hospital antes de que conozcan más información sobre él, y solo se ve una escena final donde rompe un auto junto a Peacemaker. Pues no hay un mal momento para rockear. Emilia Harcourt. Ella termina en rehabilitación después de los disparos que le dieron en el enfrentamiento contra los Butterflies, dejándola varios días hospitalizada. Al despertar, se entera que Christopher se quedó esperando en la sala todos los días. Al parecer, este acto la conmovió. Sin embargo, no se nos muestra nada más de su relación. Judo Master. Él termina aparentemente solo, llorando al ver que el plan de los Butterflies se había arruinado, pues él realmente creía en el plan de evitar la destrucción de la Tierra y apoyaba su causa. Veremos qué le depara en la segunda temporada. Y recordamos, algunos de los personajes no llegaron hasta el final de la temporada, entre ellos el padre de Peacemaker, White Tiger, quien tras una pelea con su propio hijo, terminó siendo vencido de manera definitiva, en un final bastante impactante para ambos personajes, pues para Peacemaker, su padre siempre fue una figura muy importante, que lo marcó en su forma de ser, pues controlaba su manera de pensar y actuar. Esto fue cambiando a medida que iba avanzando la serie, pues Chris se empieza a cuestionar sus decisiones y consecuencias que éstas tienen y cómo terminan por atormentar al personaje. Aún así, al final de la temporada, vemos cómo en su cabeza crea una representación de su papá, dando a entender que, aunque ya no esté, White Tiger sigue siendo una parte importante dentro de los pensamientos de Peacemaker. Y en esa escena final podemos ver cómo termina la temporada, con él en su casa rodante acompañado de su mejor amigo Eagle, la proyección de su padre, y Goff, quien lo dejó vivir después de todo, y lo sigue alimentando con el mismo néctar que comen estos insectos. A partir de aquí es donde se quedaron los personajes, y empieza la segunda temporada. Para esto, en la Comic Con, James Gunn comentó lo siguiente. Esta temporada estará ambientada un mes después de los acontecimientos vividos en la película de Superman. El primer episodio veremos a los personajes que aparecieron en la película, como Guy Gardner y Maxwell Lord. También habló respecto a cómo quería que el personaje de Peacemaker no estuviera regresando cada temporada con los mismos personajes, sino que estos crezcan y cambien. Peacemaker lidia con sus demonios internos que vimos en la primera temporada. No se acepta como es, no se acepta como héroe. Sigue enamorado de Emilia Harcourt, pero ella no lo quiere de la misma manera.
y el personaje termina sin conseguir nada de lo que quiere. Así es que descubre una dimensión paralela en una cámara cuántica y cree que es perfecto ese universo. Así es como empieza la historia. Otra de las preguntas que le hicieron a James Gunn es que si, tomando en cuenta que el primer video de introducción de la serie fue muy bien recibido, ¿qué se podía esperar para el de esta nueva temporada? A lo que él mencionó que el opening de esta temporada tiene una vibra distinta. Se cambió la coreografía y obviamente también se cambió la canción, además de que participan nuevos personajes en ella, pues ahora se integran personajes como Rick y Sasha. ¿Cómo crees que será la nueva versión? Pronto la estaremos viendo. Hace unos días salió la noticia de que la actriz Danielle Brooks, quien da vida a Adebayo, publicó una foto felicitando a David por su película en Superman. En la foto podemos ver cómo David está portando el traje, lo cual nos hace pensar que quizás lo veamos, pues si recordamos, ambas producciones se filmaron casi al mismo tiempo, por lo que no suena alocado que Superman haga un cameo dentro de la nueva temporada. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que aparezca? También, dentro del panel le estuvieron preguntando al cast sobre sus personajes, y estas son las declaraciones de los actores. John Cena dijo: aplaudo a James por su habilidad de contar historias con super circunstancias, y no le voy a decir a la gente qué sentir, pero cuando yo vi el tráiler, vi a una persona que está pasando por una etapa un poco difícil en la vida, y piensa que el pasto de al lado es más verde, y eso es algo con lo que muchos nos podemos sentir identificados. Chris Smith está pasando por una etapa en su vida. Cuando no va nada bien en su mundo, él piensa que el pasto es más verde en el otro lado. La actriz Jennifer Holland, quien da vida a Emilia Harcourt, dijo: algo único que tiene James es que va improvisando el guión mientras estamos filmando, entonces él está tirándonos diálogos improvisados y todo el tiempo nos estamos divirtiendo. No entendemos qué dice la mayor parte del tiempo por tratar de contener la risa. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! También comentó sobre su personaje. Adebayo expone a Waller y eso afecta realmente a Harcourt en gran medida, porque no puede desquitarse del todo con su hija, entonces arruina mi carrera y se aseguran de que esté en la lista negra y no logra conseguir trabajo. Y Harcourt, en particular, su identidad es su trabajo. Ella no sabe quién es sin eso y se siente desnuda sin su trabajo. Está totalmente perdida y creo que de alguna manera podemos ver cómo se manifiesta eso. Frank Grillo, quien interpreta a Rick Flag padre, dijo: cuando James me habló de esta evolución de Flag, pero impulsado constantemente por él mismo, que es prácticamente venganza por lo de su hijo, se encuentra en una posición donde finalmente tiene en sus manos a Peacemaker. Sol Rodríguez, quien interpreta a Sasha Burdo, dijo: es un honor ser parte del show e interpretar a Sasha. Hice toda la investigación que pude online. Hablé a James y le mandé un párrafo muy extenso antes de empezar a filmar. James agregó: bueno, el personaje de Sasha me gusta en los cómics y yo quería a alguien que tuviera un poco de metumano, algo un poco diferente. Y supongo que estaba pensando en Sasha Burdo cuando escribí esa página. ¿Creen que sea una buena presentación para el universo de Batman? Pasando al tráiler podemos ver a Peacemaker entrando en una reunión donde se encuentran con sus amigos, el antiguo equipo con el que le tocó trabajar juntos. Por la conversación que parece tener con Emilia, da a entender que llevan un tiempo sin verse, y le menciona los problemas que tiene el personaje, pues por un lado, se considera un chiste y no se ve a sí mismo como un héroe serio, y por el otro, tiene ganas de demostrar que puede llegar a serlo. Después de esa escena podemos ver a Rick Flag padre dirigiendo la organización Argus, quien está persiguiendo a Peacemaker por lo que le hizo a su hijo en búsqueda de venganza, y parece que logra capturarlo. También se deja ver a Rick Flag como el encargado de cerrar las grietas dimensionales. Al final veremos si lo logra o por el contrario termina desembocando en un problema más grande que solucionar. Pues vemos a estas arañas con calavera que se asoman de las grietas dimensionales. Sin saber muy bien qué es, puede que veamos estas criaturas siendo relevantes más adelante y tengan que enfrentarse en algún momento, o puede que sea solo un vistazo a otra dimensión y no sea nada importante de la trama de la temporada. Después vemos en una parte a Emilia hablando con Adebayo y le menciona que jamás pasará algo entre él y Chris, pues parece que ella no siente lo mismo que él. Esto nos da a entender cuáles son las motivaciones que lo impulsan a querer irse a otra dimensión, donde existe un universo paralelo muy parecido al de él, en el que quiere hacer una vida nueva. También podemos ver de regreso a Judo Master,
que parece ser que formará parte del equipo para cerrar las grietas dimensionales. No sabemos cómo llegó ahí, pero veremos cómo será la relación con Economos, puesto que ellos tienen una rivalidad desde la temporada anterior, cuando lo noqueó y lo capturó. Por último, demos un repaso a las diferencias que habrá en esta nueva versión, empezando con que Peacemaker sale en una nueva motocicleta, portando un nuevo traje, el cual lleva encima una chaqueta de motociclista. Se puede notar también el cambio del casco, el cual es más redondeado y estilizado que el original. También podemos ver que tanto como su padre como su hermano son considerados héroes, ya que se muestra una pintura donde se les hizo un homenaje. En esta versión su padre puede seguir vivo porque lo vemos en una escena sentado en un sillón, o quizás, como ya vimos, siga siendo un producto de su imaginación, pues sigue lidiando con conflictos internos sin resolver. Eso lo sabremos ya cuando se estrene la serie. Así vemos cómo en esta dimensión todos lo aman, y tiene una relación incluso con Emilia Harcourt, donde vemos que viajan en su moto mientras ella abraza a Christopher. En esta dimensión se puede intuir que ella sí está enamorada de Peacemaker, a diferencia de en su universo donde ella no lo quiere. Al final, vemos cómo se encuentra con la otra versión de él en este universo, el cual parece que no está contento con su presencia, pues parece que se ha estado metiendo demasiado. Esto se desencadena en una pelea, y veremos quién es el Peacemaker vencedor. La serie tendrá que explicar por qué este nuevo universo es canon y el antiguo DCU dejó de existir. En el avance, vemos a las dos versiones de Peacemaker, y si recordamos, la versión que sale en la película de Superman es la que tiene el casco clásico. Entonces, ¿qué versión es la que vamos a ver en lo próximo del DCU de Peacemaker? Puede ser que solo veamos cómo la versión de Chris que conocemos acepta y aprende a vivir en su dimensión, y así es como nos darían la despedida de esta versión del personaje. Y para este universo nuevo nos presentarían a este nuevo Peacemaker. Dejo la que ve ahí. Pues estas fueron las impresiones generales y un pequeño análisis del tráiler de Peacemaker. Ya veremos cómo se integra esto al nuevo DCU y esperemos nos sigan mostrando un poco más de este nuevo universo. Por mi parte eso es todo. ¿Están emocionados por esta nueva temporada? ¿Creen que veamos mucho de este nuevo universo? Comenten.